Están, cuando ustedes ingresan, están los micrófonos apagados, pero ustedes tienen la posibilidad para las participaciones de encenderlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos otra vez. Entonces, nada más, si les pido eso, que se mantengan los micrófonos apagados, salvo cuando quieran alguna participación, y entonces sí, por supuesto que ustedes pueden hacerlo ahí manualmente. Ahí está. Se están conectando. Estamos ahora mismo 52 participantes. Perfecto. Ahí estarán llegando. Si les parece, vamos a comenzar. De la manera acostumbrada, Rafa les envió la columna. En este caso fue la de Salvador Camarena. Como ustedes lo habrán visto ahí, y me encantaría quien quiera hacer algún comentario, si me hace el favor de ir levantando la mano. Ahora mismo paso las participaciones, les paso el micrófono. Me pareció muy interesante. A ver, de inicio, la razón por las que están en su temario con antelación las columnas es porque, o sea, no es mi intención además ir encontrando una u otra columna de acuerdo al día, ¿no? También para despolitizar eso un poco, ¿no? Ahora, de vez en cuando también sí encontramos alguna que es particularmente propicia por los temas de los que está hablando, y por supuesto que la utilizamos. Me parece que la de Salvador Camarena también, una vez más, caía como anillo al dedo. Como ustedes lo habrán leído, lo que hace es plantea lo sucedido en la conferencia de prensa donde se dan los resultados diarios de cifras alrededor de la pandemia, normalmente encabezada por el subsecretario López-Gatell, un diálogo que se da entre ellos con referencia a la atención a la vacuna de personas que están, personas postradas, ¿no? Ella lo que le dice a Andrea Vega es, en concreto sobre el grupo que está entre los 60 años y más, los que no la han recibido, ¿no? A lo que ella le dice, en el caso de entidades como el Estado de México y Jalisco, la vacunación a personas postradas no ha iniciado porque ha sucedido esto, y entonces y empieza el diálogo. Hay distintas cosas que se desprenden ahí, entre ellas la importancia del media training, de la que ya llegaremos. Pero me encantaría escuchar, como en cada ocasión, qué opinión les genera, qué les parece este diálogo, cuál postura les parece que es correcta, la que está tomando el subsecretario Gatell, la que toma la reportera de Andrea Vega de Animal Político. ¿Habría una manera mejor de plantear las cosas? ¿Por qué llegamos a este punto de tal encono? Ángel. Perfecto. Ángel, Gracias, un segundito. Vicente. Oigan, una vez más, a quien tenga interés con la función que está en las reacciones de levantar la mano, me ayuda muchísimo. Mientras, si les parece, vamos escuchando a Ángel. Ángel, encantado. Gracias, Vicente, igualmente. Pues yo creo que el mensaje que comunica Gatell es congruente con el de la administración de la Cuarta Transformación, es decir, sabedores de la legitimidad popular que tienen, no aceptan criterios que disientan del propio, y esto en términos democráticos, aunque sí es soberbio, está legitimado pues por la máxima expresión de cuando se cede la soberanía del pueblo a través del voto a un gobernante electo. No quiero decir que sea correcto, pero sí que está legitimado en términos democráticos. Por otro lado, aunque
sí me molesta la actitud que él toma y no quisiera entrar a ser defensor de él porque incluso mucha gente de Morena ha desistido de esa tarea. Sí creo que hay una máxima en derecho que dice que el que acusa está obligado a probar. Entonces, si la reportera dice, hay muchos casos, y él dice, bueno, ¿cuáles? Y la reportera sigue siendo indeterminada, imprecisa y ambigua, pues por supuesto que le dice, o sea, le abre este margen para que él le conteste. Si la reportera le hubiera dicho, está Juanita Sánchez en Metepec, Tecrita Gómez en Naucalpan, etcétera, él hubiera tenido que contestar, bueno, lo revisaremos el caso pormenorizado. Pero en tanto no hace una petición o una crítica, un señalamiento específico, pues abre todo el espacio para que él inteligentemente se sacuda de una pregunta que obviamente es incómoda, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Fíjate que me quedé pensando, de inicio me parece muy interesante eso que referías respecto a esa narrativa inicial, ¿no? Esa narrativa es, oye, mira, aunque no esté de acuerdo con la manera como se esté planteando, parece que es acorde, ¿no? Acorde con una postura que se ha visto en otros momentos. Lo decías tú, como esa poca recepción y sin duda menos autocrítica respecto a las cosas que se están haciendo gubernamentalmente. A ver, ahí es bien importante, igual, retomo el tema, yo no sé cómo lo veas también, Ángel. No, yo creo que tienes razón, por un lado, pero vamos a suponer que independientemente de que tuviera razón o no, yo que creo que sí es cierto es que muchas personas, un segmento importante de la población, tiene la idea comunicativamente que, o sea, por un lado es la figura de el que lo defiende todo del lado del gobierno, ¿no? Equivocada o acertada o lo que ustedes quieran, personas que luego tienen la etiqueta o el mote de chairos, pues, ¿no? Y además sí me refiero como a una forma concreta de personaje que independientemente de lo que suceda, la postura siempre va a ser la misma, ¿no? No estoy hablando de una persona, estoy hablando como de un personaje, de un grupo, ¿no? Ahí comunicativamente, y eso creo que vale la pena, sin duda es lo que creo que vale la pena del lado nuestro, es si hay un tema al respecto, tan es un tema así que vemos una polarización, y valdría mucho la pena que nosotros nos planteáramos si nos damos cuenta eso como gobierno, ¿nos conviene o no nos conviene esa narrativa? ¿Conviene que me vean a mí como alguien que no acepta sugerencias, que no oye datos, que no quiere oír? Porque si es así, independientemente de que sea cierto, lo real es que puede estar habiendo una percepción, y creo que comunicativamente convendría trabajar más, pues para quitarla, ¿no? Para paliarla, ¿no? Ahora, efectivamente, eso por un lado, yo no sé, te lo voy a poner sobre la mesa, Ángel, a ver cómo lo ves. Y el segundo tema, ¿no? Con referencia a la postura de Hugo López Gatell. Ahora, estoy de acuerdo contigo, me parece extraordinaria la argumentación haciendo uso del derecho, ¿no? En algunos momentos incluso, no sé si Salvador Camarena también le está buscando tres pies al gato, ¿no? O sea, es decir, o sea, a ver, para más de alguno, la postura de Gatell ahí podría no ser tan ofensiva, ¿no? O sea, si vemos la columna, pues le dice, tráiganos datos, ¿no? Tal vez el punto en el que más se desacredita es cuando le dice, mire, usted y su medio de comunicación continuamente presentan datos que no son real, o sea, que no tienen sustento como si los tuvieran, ¿no? Y eso de inicio pues abre una brecha, pero, pero al menos te obliga a pensar también del lado de Salvador Camarena si no le está rascando, si no está tratando de encontrar una bronca mayor donde no la hay. No sé cómo lo veas en eso, Ángel. Yo creo que sí. Por un lado, en el primer planteamiento,
creo que la narrativa o el estilo discursivo es acorde con lo que ha ido construyendo el presidente López Obrador, de los buenos y los malos. Evidentemente le está hablando a los buenos, los que están del lado correcto de la historia, y se está defendiendo de un ataque, porque además se pone en calidad de víctima, que además me recuerda mucho al estilo del presidencialismo más puro, previo pues a la reforma del 77, al PRI de los 70s, que justo cuando había un señalamiento muy claro de un acto de corrupción de un funcionario, bueno, pues el personaje superior al que le hacen el cuestionamiento dice, bueno, pues vaya y presente su denuncia, ¿no? Para eso están las instituciones, sacudiéndose el tema. Creo que es una actualización de ese mismo estilo discursivo y, por supuesto, creo que además tienen bastante medido y si no es una muy buena coincidencia, que hay un segmento de la población que se han encargado de polarizar, que a ultranza va a defender y aceptar como bueno todo lo que diga el gobierno de la Cuarta Transformación, y hay otro que aún así haga las cosas perfecto, también lo va a buscar verlo mal. Entonces, justamente aprovechándose de esas preconcepciones, pues es que navegan justamente para salir bien librados de situaciones que pudieran ser incómodas. Oye, Ángel, y ahora, ¿funciona? O sea, quiero decir, ¿tiene réditos políticos? O sea, ¿crees que, por lo que decías eso de que está bien medido, o sea, a ver, ¿le conviene al presidente en este momento, no me refiero no solo al presidente, sino a la administración pública federal, ese encono y esa polarización? O sea, porque uno podría pensar, oye, pues mira, a lo mejor hay un segmento de la población que estará más de acuerdo, pero ¿no te parece que resta en gobernabilidad? Ya, porque además ya justo siendo gobierno, o sea, lo que parece es que obligas a la población, o sea, tiendes una línea y dices de un lado o del otro, escoge, pero no hay medias tintas. Lo que sucede es que cuando obligas también a una persona a tomar una decisión como esa, ¿no? Ella dices tú, bueno, pues ya que me pusiste aquí del lado de los conservadores, no sé si eso termina por colaborar con una falta de gobernabilidad, de dificultades, o esto a lo mejor no le importan porque, pues nada, la gobernabilidad está asegurada por el número de votos en el legislativo. ¿O qué opinas de eso? Yo creo que está bastante bien medido. Justamente por eso me digo que está bien medido, porque todavía tienen más apoyos que negativos. Y el costo de asumir un error, generalmente en un gobierno en funciones, es alto, y particularmente la 4T se ha distinguido por no aceptar un error. Entonces, si este discurso polarizante sirve para no aceptar un error y para que el segmento de gente que me apoya tenga un argumento, no una verdad, un argumento para seguir en esa postura frente a quien le cuestione, creo que sí es bastante rentable. Yo, o sea, de acuerdo, puede ser que sí, ¿eh? Yo creo que además en las... Un segundo, perdón. En las... Yo también creo que está dentro de las... Dentro de los cálculos, ¿no? A mí lo que me parece es que detrás hay una lógica más cortoplacista. Y en esa lógica cortoplacista te sirve en lo inmediato, en mi opinión, estoy hablando otra vez ahí de gobernabilidad, ¿no? Te sirve más en lo inmediato, pero no estoy seguro que tanto te sirve a largo plazo, porque una cosa, lo vamos a ver ahorita que hablemos de estrategias de marketing ya siendo gobierno, o para hablar de algunos elementos del marketing que hace que funcione mejor. También nosotros tenemos que tener en mente que existe un día después. O sea, que hay un día después de las elecciones y que en ese día después de las elecciones, no necesariamente, o sea, no siempre ganas tú. Si no es hoy, a lo mejor son en 6 años, ¿no? Y la otra cosa que pienso, y en donde me parece que se encarga ese cortoplacismo, ¿no? Es en la respuesta que también está dando. Ahora sí ya me meto contundentemente una opinión de la manera de responder del subsecretario. La manera de responder del subsecretario tiene una parte
que también puede ser no objetable, es decir, porque decir, tal vez no es grosero, o sea, no es que le diga, oiga, usted cállese, usted no puede decir, no, por supuesto que no, le da la vuelta, ¿no? Como bien lo dijiste tú, muy al modo de, pues vaya y denuncie, ¿no? Aporte pruebas. En ese sentido, digamos que jurídicamente puede ser que no sea nada imputable. Pero en un diálogo o cuando tienes exposición con medios de comunicación, lo digo para todos aquellos que están asesorando candidatos o que son candidatos o que les gustaría hacerlo tal, uno se pregunta en esos casos, ¿qué es lo importante? ¿Que gane en lo inmediato? O sea, que yo en ese momento logre darle la vuelta, que me salga de la bronca o que no me sea nada imputable, pero que quede tal descontento del lado de mi interlocutor. Me parece que la apuesta, en el mejor de los casos, si se puede, tendría que ser por tender puentes y por tender una comunicación que te permita no solo ganar, por supuesto que me encantaría que gane tu argumento, pero también que el otro no quede con la sensación de me fregaste. O sea, ¿se acuerdan aquella, creo que ya lo hablábamos, aquella definición de Dale Carnegie del diálogo, diciendo, bueno, perdón, hablando de la diplomacia, ¿no? La diplomacia es que el otro haga lo que tú quieres y que lo haga convencido de que eso es lo mejor y que lo haga de buen modo. Es que justo no sé si en esos términos cortoplacistas ganas en lo inmediato, pero no, ganas una batalla inmediata, pero no ganas a más largo plazo. Y a mí me gustaría que ustedes se plantearan en una intervención con medios de comunicación, incluso en una campaña tal, justo visiones en donde no sea nada más lo que me funcione en lo inmediato, sino en la construcción al menos a mediano plazo. Y al menos a mediano plazo, efectivamente, si lo evalúas así las respuestas, no son tan buenas. Si lo evalúas en lo inmediato, bueno, pues podríamos decir, no le hizo daño a nadie, ¿no? Se salió de la bronca, funcionó, no sé qué tanto a largo plazo. No sé, cuando te quedaste con una idea de no puedo dialogar contigo. Me ganaste, te saliste de la bronca, pero no puedo dialogar contigo, ¿no? Eso creo que en la reputación que estamos tratando de construir como funcionarios públicos no abona. Y es una opinión completamente, ¿eh? O sea, es una opinión de a veces perder una batalla, pero tener la posibilidad de ganarlo más adelante porque te construiste una buena reputación, porque hay la imagen de dialogante, de que sí intentaste tender puentes, de que sí quieres realmente dar una respuesta y no solo salirte de la bronca, tal, termina siendo muy fecundo, aunque le reste efectividad en la inmediatez. ¿Hay alguien más que tenga alguna opinión sobre esta columna, sobre si lo que vean, principalmente en términos comunicativos? Me encantaría oírlo, pero si alguien tiene alguna otra opinión, y si no, sigo adelante. ¿Nada? Muy bien, sigo adelante, entonces. Oigan, el tema de hoy, como también lo vieron seguramente en la presentación, se refiere más a las estrategias en campaña, perdón, a la manera de elaborar una campaña, y me voy a meter con algunos elementos que considero que ayudan a que tenga más éxito y algunas cosas con referencia incluso al organigrama de la campaña, pero muchos de ustedes, por fortuna, tienen más experiencia en eso. Otra de las razones por las que está el micrófono con la posibilidad de ser abierto es igual, me encantaría que de la experiencia que ustedes ya tienen de andar en campo haciendo eso, puede escuchar algunas cosas que crean que podría replantearse mejor o alguna experiencia que hayan tenido que sea útil para todos los que estamos en esta sesión escuchando. Creo que puede ser muy enriquecedor. Entonces yo dejo la puerta abierta para quien así lo quiera, para quien quiera señalar algo. La manera como yo lo veo es si levantan la mano a través de las reacciones que están en su panel de control. Bueno, entonces, déjenme transmitir, por favor.
Un segundo. Ahí está, ahí deben estar ustedes viendo la parte que dice estructura y organización de la campaña. Entonces, a ver, ustedes tienen experiencia en ese campo, ¿no? Una campaña implica gran complejidad, en mi opinión, más allá de, es más, me parece que es más amplio que solo comunicación política, entre muchos aspectos que seguramente saldrán en esta conversación, dado primero el corto tiempo en el que se realiza. Hay que hacer en muy poco tiempo, y además los que nos tocaron ver campañas más largas y nos acostumbramos también a incidir más en ellas, pues claramente siempre te cuesta más estas acotadas a 45 días, pues, o sea, a 2 o 3 meses, ¿no? Bueno, eso por un lado, son cada vez más cortas. Mira, yo luego lo he visto como de pronto tienes que montar una empresa, no solo montar la empresa, la estructura de la empresa, sacar el producto y venderlo además, y no solo venderlo, sino además tener como muy buenos resultados en muy poco tiempo, ¿no? Todo el proceso, si lo ves así como el que se realiza mercantilmente, tienes que montar todo el tinglado rápidamente, eso, presentar ese producto y además venderlo. Además, otro elemento que colabora con parte de la complejidad de la campaña es que muchas veces no hay experiencias previas. No hay experiencias previas porque muchas veces se es candidato por primera vez, porque muchos de los colaboradores no habían estado en otra campaña, pero la otra cosa que sucede es que la realidad sociopolítica del país se va moviendo con gran rapidez y una campaña no es igual a otra. Si no es igual una campaña a otra, digamos en el mismo tiempo, cuando pasó entre una y otra 3 o 6 años, pues hay muchos elementos, nuevas tecnologías, formas distintas de participación, organización distinta del mismo partido, elementos en general, pues que aumentan la complejidad de una campaña, ¿no? Elementos que también colaboran. Además, en una empresa, pues todavía incluso pagas una nómina, pero en buena medida en una campaña, ahí la mayor parte de los colaboradores no se remunera, ¿no? Juega en contra también que muchos de esos voluntarios, de los que hoy vamos a hablar varias veces, saben que es un esfuerzo que se puede perder. O sea, todavía un día antes, el sábado previo a la elección, ¿no? Puedes tener una ilusión tremenda y sabes que un día después es muy probable que para esas horas en la noche, ese trabajo de meses, en muchos casos, para muchos de los colaboradores sobre todo, ¿no? Se termina ahí o empieza el rush otra vez, ¿no? Pero vamos a decir, hay un efecto como de ruleta rusa. Todo ese tipo de cosas, pues naturalmente colaboran con que sea una industria compleja y uno tiene que dar por hecho con que así es. Y hacer lo posible con profesionalismo, con orden, con organización, con muchos elementos también de los que ahora mismo saldrán, para tratar de sacar de esa empresa, ese proyecto, de la manera más exitosa posible en tan poco tiempo. Antes de hablar más con respecto a la campaña en concreto, les voy a decir algunas cosas que yo considero que son 3 fases básicas del marketing. Aquí, lo que se refiere a la campaña y lo que se refiere al proceso de comunicación están muy cerca, pues porque esta clase es de marketing político. Hay otros elementos que son muy importantes en la campaña, por ejemplo, la organización en tierra, a la que yo la voy a referir apenas y que no me detengo más, pues porque no es tanto mi tema, pues, ¿no? Pero que también podrían ustedes decir, oye, es que también son elementos muy importantes dentro de la campaña, sin duda, ¿no? Lo puede ser desde la misma teoría política, la formación del candidato, la estrategia electoral, los réditos en cada distrito, tal, solo que son menos temas míos. Yo lo voy a ver más desde el marketing político. Y desde el marketing, o sea, 3 elementos que son esenciales, al menos dicho de manera muy general,
son tres fases básicas. Generar información previo al inicio de la campaña, que además es ahí donde puedes conseguir el adelantarte lo más posible, ¿no? Para que no te agarren con los dedos en la puerta. La estrategia y la acción electoral y la preparación y el enfoque continuo a ese día de la elección, ¿no? Que es tener muy claro qué es lo que te está motivando y hacia dónde va y hacia dónde están los objetivos de la campaña que estás realizando. En las clases anteriores ya hablé ampliamente, ¿no? De la generación de esa información. Por eso había hablado de métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Ahora, dicho de manera general, lo que me importa decir es, ¿qué es importante que tengas en la mano en esa información? Y ojo, entre más te adelantes, porque eso sí no depende. Eso depende de que el partido ya haya decidido, ¿no? Pero una vez que el partido ya decidió, o sea, que sí vas a ser candidato, ¿no? Estoy leyendo un comentario, pero que nos dice José Loreto: estoy manejando dos campañas, una alcalde y otra diputado local del mismo partido. 4 codas se requieren para el triunfo: dinero, imagen del candidato y su partido. Vamos a hacer esto, José Loreto, ¿por qué no? Yo tengo la intervención respecto a estos 3 elementos: información, estrategia electoral, la preparación del día D, ¿no? Y eso que tú estás diciendo, que además ya vas a ver que sí está en parte del guión, pero me encantaría que nos los comentaras. Entonces, avanzo con esto, al 10 o 15 minutos, y si te parece vuelvo y platícanos qué es lo que tú has encontrado, cómo te lo topas, ¿no? Si lo ves bien, y si no, pues no, lo entiendo también, ¿no? Bueno, entonces, información. Ya sabemos que de pronto José Loreto nos podría dar cuenta clara de eso, que te metes en el rush de la campaña, en el momento en que ya empezó, no el periodo electoral, sino el arranque de la campaña, y no tienes vida. Por eso conviene que tiempo antes, ¿no? En lo que sí te puedes preparar es en ver cuáles son las necesidades ciudadanas, cómo va a ser la organización de tu campaña, cuál va a ser la planificación de la estrategia, cuáles son los planes de acción y cuáles son el mensaje en concreto que vas a difundir, de tal manera que cuando llegues al día del arranque no vas cambiando, y eso sucede con muchísima frecuencia, ¿no? Del momento en el que arrancaste la campaña, que además no estaba mucho preparado, más que quién puso el templete y quién iba a estar allá arriba, pero la narrativa que expresan en ese momento, a la narrativa que sucede en los recorridos, a cómo se van dando cuenta en las necesidades y cómo en los eventos luego va cambiando, y luego llegas al momento de la clausura y es otra. La capacidad si tienes la capacidad de lograr un mensaje que tenga unidad y que tenga coherencia, bien cohesionado, bien articulado, de acuerdo a las necesidades ciudadanas, y lo logras desde el principio, logras una efectividad envidiable, que seguramente obtiene réditos, ¿no? Que si vas cambiando y vas cambiando sobre la marcha cualquier cosa. Oigan, aquí en mi casa allá afuera está lloviendo tremendamente, creo que está granizando. Si se llega a cortar, que sepan qué fue lo que sucedió. Se oye el granizo en la ventana. No interfiere tanto con el sonido con ustedes, ¿no? Porque aquí está pegando en la ventana tremendo. Bueno, si algo llega a suceder, ya para que lo tengan en mente, ¿no? Lo primero que necesitas es, en este contexto, ¿no? Toda la información posible sobre de inicio, sobre el candidato, lo bueno, lo malo, el partido, de los electores, de sus necesidades, de la historia electoral del lugar, ¿no? En esa planificación que tú hagas, ¿no? En esa información inicial que tú tengas, es muy importante, tiene que quedar clara esa información que tú recolectas y la narración que de ella emanas. ¿Cómo le vas a hacer para reafirmar a tus votantes, a los que coinciden ya de inicio más contigo, a los que son tus votantes propios? ¿Cómo le vas a hacer eso para incrementar su motivación?
¿Cómo le vas a hacer de inicio? Yo creo que hay que apalancarnos en los que piensan y en los que ya están de acuerdo con nosotros para que ellos nos sirvan como eco y como embajadores de nuestro mensaje. Y en segundo momento, ¿cómo le vas a hacer para convencer a los indecisos? Y en un tercer momento, ¿cómo ayudas a desanimar al electorado del oponente y en el mejor de los casos a que se convierta a un votante tuyo, que es de las cosas más complicadas y por supuesto que se puede lograr. De inicio la información tiene que estar enfocada, la información que estás recabando, enfocada a que te dé solución a cómo vas a llevar a cabo esa narrativa con referencia a reafirmar a los votantes propios, a incrementar su motivación, a convencer a los indecisos, a desanimar al electorado del votante de la oposición y a tratar de hacer los tuyos. Acuérdense, esto podría verse desde otras perspectivas también. Desde la perspectiva de lo que sucede, por ejemplo, en el rédito electoral. Pero eso me toca menos ahora mismo, ¿no? Si hiciste bien la tarea, si te salió bien, vas a llegar al día de la elección de inicio, con un equipo de campaña mucho mejor armado y con tu narrativa, con la historia que vas a ir contando a lo largo de tu campaña, muy bien armada, al menos. Mira, ya si recursos conseguidos, alianzas logradas, todo el cronograma, ojalá, pero al menos ese trabajo inicial para decir, tengo un equipo de campaña bien consolidado me refiero, tenemos bien claro cuál es la función de cada uno, y yo como candidato tengo muy clara la narrativa que voy a desplegar en la campaña y cuáles son mis mensajes clave. En mi opinión, esa es una gran manera de empezar. Y como bien lo decía también José Loreto ahorita, y con dinero, por supuesto, ¿no? Pero ahorita nos platica él de eso. Entonces, tienes ya elementos para decir, ya con esa información tienes elementos para decir, perfecto, muy bien, ahora, ¿cuál es mi estrategia electoral? ¿Cuáles son las acciones que voy a llevar? A ver, al menos conviene que te plantees y que sí te sientes en algún momento a reflexionar qué es lo que estás buscando. Algunos de inicio sabemos que no vamos a ganar, pero no por eso quiere decir que no tengas un objetivo. Por supuesto que tienes un objetivo, es crecer el número de votantes, crecer el número de militantes, adquirir mayor capital político, ¿no? O sea, de tal manera que esté siempre bien alineada tu campaña a esos objetivos que te has planteado. Cuando ya tienes esa información necesaria, lo primero que te vas a, entonces es muy bien, vamos a plantearnos qué es lo que estamos buscando y no perder el objetivo, no perderse, ¿no? De qué es lo continuo, qué es lo que estamos buscando. Porque uno podría pensar, oye, no, a ver, hay algún partido que al menos de inicio, pues le va a resultar mucho más complicado que ya sea él el que salga votado, ¿no? Tu objetivo a lo mejor no es ese, pero tienes que tener muy claro qué es lo que sí estás buscando, ¿no? Normalmente es, en ese mismo lugar, ya que tienes muy claro el objetivo, una estrategia que vaya por distintas zonas, cómo le vas a entrar y cómo vas a llegar dependiendo de las zonas a las que quieras llegar. Ese mensaje muy claro y un mensaje, y en eso sí me detengo, que de inicio, oye, a ver, ¿cómo sé si el mensaje al que yo me estoy planteando es el adecuado? Mira, de inicio, y por eso conviene tratarlo con tiempo, porque ya metido en el rush de la campaña es mucho más difícil probarlo, testearlo, ver, pero bueno, ¿no? De inicio que sea claro, conciso, convincente, conectado, que ofrezca un contraste con el oponente y que sea creíble. Empecemos por ahí. Claro, conciso, convincente, conectado, contrastado, que ofrezca contraste con el oponente y que sea verosímil, que sea creíble, ¿no? Nos dice también Sergio Sastre, dice campaña, organización para influir en las decisiones basada en 4 pilares: investigación, comunicación, actividad o movilización de grupos, recursos económicos.
Y María de los Ángeles Hernández, estrategias para campañas, una organización de las bases para realizar difusión en propagandas, la activista con el convencimiento para los ciudadanos, quienes darán información. Sí, ahorita vamos a hablar además también de eso. Pero justo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Para que no se quede ahí, platíquenme algo. José Loreto, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, a la orden. Nunca mejor que este momento, en el medio de las campañas, ya a 2 semanas de la elección, para hablar de estos temas. ¿En qué andas metido tú? ¿Con qué te topas? ¿Qué has aprendido? ¿Qué buena experiencia tienes? ¿Cuál es tu mayor dificultad? Platícanos de eso. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, porque acá también está lloviendo en Zacatecas, en un municipio de Zacatecas. Sí, efectivamente, para una campaña política, presidente municipal, alcalde, diputado local, o en mi caso, diputado federal y gobernador, pues se necesita conocer el terreno, preparar con tiempo un proyecto, un plan a desarrollar durante la campaña política y concluir en el día con éxito. En el caso particular, yo asesoro a un candidato alcalde en mi municipio. Para ello, yo conozco todas las comunidades, son 44 comunidades del municipio, las conozco a la perfección. Sé cómo piensan, sé qué sectores pueblan esas comunidades, sé de sus requerimientos, sé de sus preferencias políticas, religiosas, culturales, deportivas, etcétera, etcétera. La cabecera municipal, pues es más complejo, pero también tengo conocimiento de cómo se encuentran las 48 colonias del municipio. Las conozco a la perfección, conozco líderes, conozco los nombres de las personas líderes en cada una de ellas. Y así vamos conociendo de igual manera el distrito 9 local en Zacatecas, se conforma por 3 municipios, la cabecera y 2 más. No es muy grande el distrito en cuanto a territorio, pero en cuanto a población sí. Y de igual manera, también ahí conozco a la perfección quiénes son los líderes, cómo han trabajado anteriormente en otros procesos electorales, con qué partidos han participado, cómo se llaman incluso las comunidades más grandes y cómo piensan también. De esa manera es previo a entrarle a la campaña. Una vez que ya tenemos la proyección, qué es lo que vamos, a dónde nos vamos a desplazar, ahora sí, a ver, candidatos o candidato, ¿con qué recurso vamos a contar para el desarrollo de la campaña? Eso es muy importante, muy Porque importante. Ahorita con la nueva ley electoral, en vigencia desde el mes de enero de este año 2021, pues ya hay problemas en cuanto a delitos electorales que son considerados graves. A ver, ¿con qué contamos? ¿Con qué recurso contamos? Para después no rebasar y estar informados con el órgano electoral, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ¿cuál es el tope de la campaña? Para no rebasarlo y no vernos en problemas postelectorales. No judicializar el proceso. Y también de ahí para ver con qué vamos a contar, qué recurso material, qué recurso tenemos a disposición y cómo vamos a darle el manejo de ese dinero en la campaña para que no tengamos el problema de que nos sobre o echar mano de un recurso que nosotros creemos que lo podemos hacer sin que la autoridad o el órgano electoral se entere y después tener un problemón. Claro. Ya no para nosotros como asesores, sino para el propio candidato y para el propio partido. Claro. Después Oye, de eso, ajá. Después de eso, de contar con el recurso, inmediatamente a ponernos a trabajar, hacer un proyecto de campaña. ¿Dónde vamos a comenzar? ¿Cuál es la comunidad, si vamos a empezar en el medio rural, que nos da más? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo tiene que ir el candidato? ¿Qué es lo que tiene que decir? En el caso de nosotros, iniciamos campaña en una comunidad que fue primera comunidad donde se fundó el municipio.
Y ahí nos dio un plus, pero grandísimo, y a partir de allí, pues vamos adelante. Luego ya estamos recorriendo otras comunidades y a la par la cabecera municipal. Oye, José, a ver, me encantaría escuchar, a ver, ya, ¿cuánto tiempo tienes? Si quieres, no me digas exactamente, y no solo eso, porque además por fortuna estás asesorando a varias personas para no entrar en detalles de quién es el caso, para no particularizarlo. Pero me encantaría, en este tiempo que ya llevas, alguna cosa que tú veas que digas, mira, en lo que llevamos de campaña, esto nos salió bien y creo que esto nos tendría que salir mejor. Sí, llevamos prácticamente 1 mes y medio, de 2 meses. Queda menos, quedan ya 13 días prácticamente, 10 días para cerrar las campañas y otros 3 días para la elección. Lo que nos ha funcionado a nosotros es precisamente la planeación del recurso primero, porque nosotros hemos visto aquí otros candidatos que se quedan sin recurso y están batallando. Suspenden eventos porque no cuentan con el recurso, o si tuvieron el recurso suficiente, lo malgastaron, no sé, pero están algunos parados. Nosotros, la planeación de recursos es importantísimo. Luego, la presencia del candidato. Y la presencia del candidato no únicamente que se pare en el meeting por la tarde, que vaya a donde se pueda, de 10 de la mañana a 2, 3 de la tarde, diario, a tocar puertas. Y a la vez acompañar a un grupo de simpatizantes y de integrantes de la planilla, en el caso de ayuntamiento, que repartan la propaganda, le abran el espacio al presidente para cuando él pase, no se tarde tanto y ya rápido hable con la gente y avanzar. Ambas áreas de la calle, se recorre la calle y la colonia y listo. 3, una propuesta que sea asimilable para el votante, el votante potencial, que la entienda, sin tanto rollo, tanta cuestión, números de presupuesto y etcétera, etcétera. Una cosa real, apegada a sus necesidades. A lo mejor no puede ofrecer el candidato una cancha de usos múltiples cuando ya la tienen o cuando la necesidad es agua potable. O sea, estar bien enfocados en eso. Y tercero, ir aprovechando el recorrido para hacer una lista de simpatizantes que estén de acuerdo en el proyecto y para el día de la elección o antes, contar con ellos para la operación política. Claro. Todo en términos de ley. Y es un éxito. Nosotros lo hicimos en 2018, triunfamos en el municipio y triunfamos en el distrito electoral. Hoy es más complicado porque hay más partidos nuevos, de nueva creación participando. Y bueno, también hay un hartazgo de la gente, pero eso sería otra cuestión a tratar posteriormente. Pero oye, sí, José, ¿alguna cosa antes de pasarle la voz a Irma Judith que quiera participar? ¿Hay alguna cosa en la que tú hayas aprendido en este periodo, en este mes y medio, en esta experiencia, este momento que has dicho, oye, creo que esto tenemos que replantearlo, esto todavía tenemos tiempo para que nos salga mejor? O sea, esto no ha ido tan bien y creo que se podría hacer mejor. Bueno, referente a eso, sí tenemos que nosotros que replantear una situación, ¿sí? Respecto a los medios. Porque las redes, benditas redes sociales para unos, pero para otros, malditas redes sociales. ¿Sí? Allí hay que replantearnos unos puntos que tenemos que ver para la estrategia final, porque tienen que ver con los ataques de los adversarios, sí, pero escondidos en el anonimato. Hay que combatir eso, hay que transparentar y sacar lo más que se pueda el provecho para el candidato, y en ese sentido advertirle que no debe utilizar en ese momento esas redes, supuesto, lo están combatiendo mucho por ese lado. Utilizar otro tipo de medios, por ejemplo, el perifoneo, que ha dado mucho resultado, y sobre todo las reuniones vecinales. Ahorita por la cuestión de la pandemia no se puede hacer un meeting con mucho conglomerado, pero sí se pueden hacer reunioncitas de 5, 10, 12 gentes en una casa, fuera de la casa, en una esquina, en otro, y eso está dando también muy buen resultado. Porque las caravanas, nosotros las practicamos en 2018, pero hay que ver que las caravanas, los coches no votan. Y en los mítines tenemos la experiencia que por muy multitudinarios que estos se vean, también hemos visto candidatos fracasar. Después de un mítin de 5,000 personas, uno dice, no, pues ya no, y resulta que perdió la elección.
Sí, no necesariamente. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, ya van varias personas, varios asesores que les escucho poner el acento en ese tipo de reuniones como la que tú estás mencionando. De alguna manera la pandemia te obliga, pero en concreto, la última vez se lo oí a Antoni Gutiérrez Rubí, este asesor español, que él les llama microestrategias y hace un compendio, ¿no?, de distintas estrategias y a todos les pone el mote inicial de micro. Y una de ellas es precisamente lo que tú estás mencionando. Y creo que les va a resultar más redituable de lo que inicialmente se espera, porque estamos acostumbrados a ver el músculo político en esos mítines, como bien lo dices, pero no necesariamente es más efectivo. Oye, José, yo lo aprecio mucho, si te parece, déjame oír para tener oportunidad también de escuchar a Irma Judith. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues más que nada quiero comentar la experiencia que yo viví en el 2018. Fui candidata a diputada local y coincido exactamente en todos los puntos que ahorita comentó José Loreto. Y estamos hablando del 2018 cuando las circunstancias había un poquito más de apertura, ¿no? Ahí la estrategia que nosotros, fue por un partido local en el cual participé, un partido específicamente de mujeres, aquí en el estado de Oaxaca, que fue creado en el 2017, le dieron su registro, y en el 2018, bueno, ya participó para esas elecciones. Ahí tuve la oportunidad, yo de la primera vez, de haber participado una vez. Yo estuve trabajando, haz de cuenta, siempre atrás en las campañas, pero ya cuando estás tú al frente o estás de frente, ya es totalmente diferente, como decía ahorita José Loreto. Y algo que yo voy a platicar algo de mi experiencia, así resumiéndolo, ¿no? Algo que a mí me queda la satisfacción es habernos, porque pues el candidato, somos dos los candidatos, habernos dejado asesorar así casi que nos llevaban de la mano las tres personas que teníamos ahí al frente, ¿no? Con la mayor experiencia, que incluso, como yo digo, yo ya tenía la experiencia de campañas, pero no es lo mismo. Resulta de que ellos nos decían, hay que hacer esta estrategia, y así tal cual, haz de cuenta que como niñitos de primaria íbamos agarraditos de la mano. Las reuniones vecinales, que ahorita fue algo muy pues específico y que nos llevó a no quedar nosotros fuera, y que por lo menos la gente creyera. El distrito por el cual participé son 14 municipios. Los 14 municipios los tuvimos que recorrer el candidato y yo candidata, él, así por lo de la cuestión de género, pues así fuimos, un hombre y una mujer, y resulta de que íbamos así tocando puertas. Los 14 municipios, así de cuenta, nos dijeron, aun cuando se les acaben los zapatos, desde que amanece hasta que se pierde el sol, ahí tienen que estar. Y ya nos acomodábamos para otros compromisos, pero así tuvimos que caminar los 14 municipios, que son comunidades, al menos aquí en Oaxaca, pues sí, un poquito alejadas, ¿no? Pero ahí estuvimos. Y eso nos llevó a nosotros a quedar, no en último lugar, en esa ocasión, en el 2018, cuando realmente que Morena, pues lógicamente se llevó todo, ¿no? Pero quedamos en tercer lugar, y fue un lugar muy bueno, que por lo menos la gente creyera en nosotros, y haber obtenido más de casi 3,000 votos en el distrito. La verdad sí fue una satisfacción total de decir, bueno, sí caminé, sí trabajé, y ahí está reflejado. Aun cuando realmente en esa fecha pues se veía, ¿no?, que se iba a pintar todo de otro color, pero nosotros hicimos nuestro esfuerzo, nos conocieron, tuvimos, en ese entonces pues nada sabía de esto como están viviendo ahorita los candidatos de la pandemia. Estuvimos así codo a codo con todos los vecinos, y realmente fue una satisfacción total. Y vuelvo a comentar, eso que dice Loreto sí es perfectamente muy cierto. Yo ya lo viví, las reuniones vecinales, así terminábamos una, ya estábamos en otra, y así recorriendo, tocando puertas. Fueron estrategias que realmente a lo mejor otros candidatos, ya por muy confiados, que aun cuando ya tenían su registro de años atrás aquí en el estado de Oaxaca, pues quedaron
atrás de nosotros. Entonces, es muy cierto realmente también lo que comentas. Son estrategias que debe uno entender, que sí te llevas un buen, por lo menos una buena satisfacción. Y un buen resultado electoral también, que será muy útil. Un buen resultado. Es la manera de, hay muchas cosas en las que ya se han vivido, ya son experiencias, cosas que ya están probadas y que vale la pena, por supuesto, tener en mente, ¿no? A ver, una de las, sin duda, lo ideal es cuando ya viviste una campaña, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que claramente te reflejan en la experiencia, que te hacen, o sea, que te remiten a cuestiones reales, ¿verdad? Pero, oye, muy bien, Irma Judith, muchas gracias. Sí, lo que voy a hacer es, voy a avanzar unos minutos más con referencia a los medios para conseguir los objetivos. Y si les parece, avanzo un poco. Luego me encantaría escuchar la opinión, si él está de acuerdo, de Sergio Sastre, y luego hacemos el break, ¿no? Les decía, una vez que tienes toda la información completa, lo siguiente será, ¿no? Eso, la estrategia electoral. Y la estrategia electoral les conviene, aunque se mueva, aunque cambie, aunque se vaya afinando, pero que sí tengas una base previa que te diga, que te sirva como brújula de hacia dónde vas. O sea, por ejemplo, usted ya ha salido en varias ocasiones aquí la importancia de esas reuniones vecinales, la importancia de caminar los distritos. Y yo estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede es que cuando no tienes brújula, ¿no? El que, ¿se acuerdan aquella idea que ya habíamos repetido de para el barco que no tiene dirección, cualquier viento será desfavorable? Por eso conviene de inicio tener, hay muchas cosas que van a cambiar, hay cosas que vas a ajustar sobre la marcha, pero al menos los objetivos claros y algunas actividades que no pueden, actividades, proyectos, propuestas que no pueden desaparecer de tu plataforma. Por eso he mencionado en ese al mínimo básico, ¿no? Que hay que tener esos objetivos claros, ese mensaje que vas a desplegar, ¿no? Los públicos objetivos, los grupos de ciudadanos a los que les vas a hablar, y un elemento adicional son los medios que vas a utilizar para conseguir lo que te estás proponiendo. Uno es los medios interactivos, a ver, los lugares en donde vas a ir puerta a puerta, el paseo por los mercados, las fiestas populares, los desayunos, las cenas, los mítines, las redes sociales, que no te puedes perder. O sea, en lo que sí tienes que estar, ¿no? Primero, así como medios interactivos. Los lugares, empezando porque ahí seguramente están la mayor parte de tus votantes, a los que vas a tocar puerta a puerta. Oye, es que están todas estas colonias y es probable que no alcance. Bueno, las que no te puedes perder. Oye, hay 3 o 4 mercados en la ciudad, el que no te puedes perder. Oye, es que va a haber distintas celebraciones tal, la que no te puedes perder. Oye, nos han invitado, pensamos hacer distintos eventos, tal, cenas, grupos, como lo mencionaba José Loreto, a algunas reuniones vecinales, las que no te puedes perder. Y en medios de comunicación, el que no te puedes perder. También ahora que lo decían con el perifoneo. Podrías decir de pronto, oye, yo no me puedo perder estar en Twitter o estar en TikTok o estar en Instagram. A lo mejor no puedes perder de vista, si tienes muy claro tu objetivo, que a lo mejor lo que necesitas no son esos, sino el perifoneo, dependiendo del tipo de comunidad a la que le estás hablando. Bueno, eso en cuanto a, digamos, las reuniones interactivas que vas a tener. ¿Cuáles son las que no te puedes perder, ¿no? Los lugares en donde tienes que estar. Y eso dependerá también de la realidad de la comunidad, el espectacular en el que tienes que estar o el debate en el que tienes que estar. No necesariamente son todos, pero en el que no te puedes perder. Y igual, si la campaña es más grande, la participación, los programas de radio, de televisión o los momentos en los periódicos en los que hay que buscar estar.
Lo mismo en cuanto a marketing, las estrategias que no te puedes perder. Me refiero a si va a ser por correo electrónico, a si va a ser por SMS, a si va a ser por WhatsApp, a si va a ser por llamadas por teléfono, tal. La manera como yo lo dividí es así: interactivos, unidireccionales, audiovisuales y de marketing, ¿no? O de marketing político, de marketing directo, quiero decir. Nomás por utilizar un tipo de clasificación. Pero en ese primer papel al que me estoy refiriendo, que implica un cronograma, así tal cual, poner las semanas en las que vas a hacer campaña, decir, estos medios interactivos, unidireccionales, audiovisuales y de marketing directo, que no me puedo perder. Si sobre la marcha se emborrachó el coordinador de campaña, me cancelaron el debate, me invitaron a más programas, se multiplicaron las reuniones, estas no las puedo perder de acuerdo al objetivo que me he planteado. Y para eso también es muy importante el cronograma, porque no tienen la misma efectividad algunos eventos al inicio, en el medio o ya muy cerca de el momento en el que, ya muy cerca del día de la elección, ¿no? Y el último elemento se refiere a el día, por supuesto, el día de la elección no es el día en el que simplemente hay que preparar al candidato para que vaya y le tomen la foto en el momento de depositar el sufragio. Sobre todo, que eso también es importante, hasta cómo se va a vestir, cómo se va a ver, la manera con quién irá acompañado, a qué hora va a votar, en dónde se van a reunir para estar viendo el devenir, qué es lo que está sucediendo con la elección. Pero sobre todo, en mi opinión, lo esencial de ese día es cómo, y eso se prepara con tiempo, no el día de la elección, esas personas que son tu grupo de voluntarios, las personas del partido, los líderes de las colonias, que son los que ayudan a ir a llevar a que la gente vaya y vote, ¿no? Al final, esa articulación del día D es esencial para conseguir los votos que te has propuesto, ¿no? Dicho así de manera general, ahorita me voy a meter más con la estructura de la campaña. Sergio, ¿estás por ahí? Nos pusiste varios, está cerrado tu micrófono. Abre tu micrófono, Sergio, Sastre. Todavía sigues conectado, a ver si ahorita. Sastre, quita tu... Ahí está, Eso, ahí está, ya. perfecto. Nos pusiste varias cosas aquí en el chat. A ver, te queremos oír. Sí, primeramente, pues como comentábamos, ¿no? Tiene que haber una organización para influir en la decisión del electorado. Obviamente tiene que haber un estudio previo. Primeramente una investigación, después una comunicación, la actividad de la movilización de los grupos y sobre todo los recursos económicos. ¿Sí? Entonces, que siempre son, que junto con el tiempo del candidato, Sergio, generalmente sí, son los más escasos. Y claro, cada vez más. Como dicen por ahí, una campaña se gana con dinero, más dinero y más dinero. Porque y creatividad, sí, Sergio, también, y creatividad, también, bueno, y ejercicios de los, comunicación exactamente. también, ¿no? Tiene sí, que sí es haber importante. encuestas de sondeo, estudios de opinión electoral, aprender en el estatus, comprender el estatus actual o el posicionamiento del candidato. También tiene que haber el nicho electoral que se le llama, ¿sí? También el discurso ayuda, la visión también, pero también tiene que ver la imagen, el discurso y todo lo que corresponde al marketing, ¿sí? Un discurso sencillo, creíble, sincero, para que ya no con palabras rebuscadas, porque eso es lo que el electorado más rechaza. Claro. ¿Sí? Entonces,
En base a esto, pues el lenguaje y la acción pues tiene que ir aunado a las estrategias. La buena imagen, que sea empático el candidato, emitir al receptor la confianza, ¿sí? Influir en de provocar que genere confianza la imagen del candidato. Sobre todo, una organización de campaña exitosa, tiene que haber un mercado electoral que es quienes lo sienten, si más que nada es el electorado para poder ganar esa campaña, ¿sí? Y pues esos son, digo yo, los básicos, pero aunado a eso hay mucho más campo de trabajo y tiene que haber un staff técnico de campaña y sobre todo el candidato tiene que responder a 2 o 3 preguntas nada más, por ejemplo, quiénes lo conocen y empezar a estructurar su staff de quienes lo conocen para que ellos sean y apalancarse de ahí para poder, ellos tienen sus amigos y empezar a crecer una estructura. Claro. Si te parece, Sí, Sergio, voy a sí. aprovechar que tú ya mencionaste el tema del staff, porque ese es el tema, ese es el asunto al que ahora me voy a referir. Con eso lo vamos a conectar. Ok. Hasta este punto, lo que nosotros hemos dicho es, antes de llegar a la campaña, tres elementos que tienes que tener en mente, ¿no? A la hora de construir esa campaña. A lo mejor todavía no la has ejecutado, al menos en la preparación, no puedes, no dejes, no pases por alto la importancia de la información de la que hemos hablado no solo en esta ocasión, sino en sesiones previas, la importancia de que la estrategia y la acción electoral tenga al menos un cronograma inicial para que no te pierdas en el camino, o en la activities, por ejemplo, o para que tengas muy claro aquellos lugares que te son redituables, los que no puedes no estar. Por eso dividíamos esos medios en los interactivos, unidireccionales, audiovisuales y de marketing, hablando ya de esos medios que te van a permitir conseguir lo que te has propuesto, y la preparación del día de, ¿no? Que al menos tienes que considerar, al menos de manera muy general, por supuesto, la imagen del candidato, las palabras del candidato, la hora en la que va a votar, con quién va acompañado, pero principalmente la movilización para que tus conocidos, los embajadores de tu mensaje y tus activistas empujen a la acción ese día, que es llevar, persuadir, empujar a que se concrete ese voto, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde decimos en el argot, ¿no? De que tenemos que echar la carne al asador, toda la carne, todo el esfuerzo, porque ahí radica todo el esfuerzo de investigación, de campo y sobre todo el día D es fundamental. La movilización, ya sea que te lo eches al hombro como sea, pero tú llévalo a la casilla para que emitas su voto. Entonces, hay muchas conocedores aquí que no me dejarán mentir y pues es sumamente importante el día de hoy. Totalmente, o sea, mucha gente, yo le he oído a más de alguno como diciendo, oye, mira, cuando tú hiciste la campaña, el día de va a salir solito. Yo no creo en eso. Hay que, o sea, no hay que dejarlo como a las fuerzas del destino, porque 1000 cosas suceden, desde el que se entretiene y se quedó más tarde bañándose en su casa, ¿no? O le dio flojera salir, hasta lo que sea, ¿no? Yo también subrayo la importancia de ese día. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer 10 minutos de espacio aquí, de break, de receso, y en 10 minutos volvemos y empiezo platicando de lo que yo considero que son 3 decisiones clave en la campaña: la plataforma a la que te adhieres, la manera como
la plataforma a la que te adhieres, el equipo con el que impulsas tu campaña y la narrativa que utilizas para hablar de que tú eres el candidato adecuado, ¿no? De esos 3 elementos empezamos hablando en 10 minutos. Mientras, ya saben, es el momento permitido de la cerveza. Nos vemos en 10 minutos. No podemos, estamos vacunados. No me digas. Yo ya pasé los 3 días. No, pero es que tiene que ser mínimo 15 días. Ah, no, a mí me dieron otra información y yo me voy a quedar con la otra. Yo tengo otros datos. ahorita nos vemos. Eres de la 4ª. Ahorita que estábamos hablando de, pues de esos preparativos, de lo que yo he querido enfocar principalmente con referencia a aprovechar el tiempo, ¿no? Antes de llegar al arranque de la campaña en el que los recursos económicos y el tiempo del candidato son tan escasos, ya sabemos. Les voy a contar una anécdota nada más, muy al margen, pero de ese tipo de cosas en las que conviene poner atención, ¿no? Me acuerdo, y son de esos temas en los que te pueden pasar desapercibidos. La elección de la casa de campaña, ¿no? No traigo preparado un tema en concreto sobre la casa de campaña, pero claramente buscas un lugar que esté céntrico, sobre todo para que sea un lugar estratégico, ¿no? Desde el cual te puedas desplazar mejor. Un lugar que tenga pues, la suficiente amplitud para que se guarden materiales, que esté bien resguardada, y que tenga además preferentemente la posibilidad de cierta discreción, porque hay muchas cosas de personas que llegan ahí, cosas que se guardan tal, que no quieres que se sepan inmediatamente, ves cosas que necesitas sacarlas después y que no sean tan públicas. En fin, ustedes seguro lo tendrán en mente. Yo nada más una anécdota al respecto. En la elección del 2018, en algún momento me tocó acompañar a un candidato. Y ese candidato además estaba representando una opción política que una de las características que defendía era la sobriedad. La sobriedad, no sé si había salido eso, pero para mí fue muy emblemático, fue muy significativo, porque así había construido una narrativa que en mi opinión estaba bien lograda, ¿no? En el papel estaba bien puesta. Pero había 2 elementos esenciales ya en la realidad que llamaban mucho la atención, ¿no? Entonces me acuerdo esa primera vez que fui a ese estado, ya habían rentado esa casa de campaña, de hecho ya tenían como unas 2 semanas y la habían empezado a acondicionar, todavía no arrancaba la campaña. Entonces casi para el arranque, si no me equivoco, fue ese fin de semana, me tocó ir. Entonces llegué al aeropuerto, en el aeropuerto me dieron una dirección que yo no conocía bien ese estado, entonces iba directo a la casa de campaña. Y entonces cuando me iba acercando a lo que, más o menos en el tiempo en el que, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en llegar? 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Cuando yo ya calculaba que nos íbamos acercando, empecé a ver una colonia que se veía con unas características socioeconómicamente muy sueltas, bollantes, ¿no? O sea, la gente de lana del lugar. Y dice, mira qué bonito está esto, ¿no? Y ya, efectivamente, de pronto ya llegas a me acuerdo que era una entrada muy amplia, un portón grandote, una entrada con unas bugambilias muy bonitas, ¿no? Además llegabas ya dentro de la casa y llegabas y había una fuente, ¿no? También muy bonita, y una casa así estilo colonial, que parecía una hacienda preciosa. Se la recomiendo de vacaciones, se la recomiendo como... Pero entonces lo primero que brincó ahí era cómo lo vuelves el centro de tus operaciones, y lo primero que estás dejando claro es que no es un lugar nada sobrio, vamos a decir, bastante poco republicano, porque, o sea, ¿qué impresión te daba ahí? Pues que vivía un magnate de la ciudad, ¿no? Entonces, ya llegamos la primera reunión y le dije, mira,
a mí, además de, bueno, ya lo conocía a él, y una persona además que se veía muy de acuerdo con la narrativa que se había hecho. No más que la otra cosa que traía era un reloj especialmente llamativo. No solo era una marca muy conocida y que en cualquier conferencia de prensa era de lo primero que iba a brincar. Además era de oro. O sea, no solo llamaba la atención por la marca, era el color, ¿no? O sea, no necesitaba ser especialista así, particularmente en relojes, para decir, madre con el reloj que trae este compa. Entonces le dije, mira, tú y yo nos vamos conociendo, nuestra interacción había sido muy a la distancia, no más que, y tú sabrás qué es lo que haces, porque aquí mi función es la de ser asesor, más que todavía no hemos platicado. Antes de que entremos a la narrativa, suena muy bien, no más que lo que dices casi no se oye por lo que haces. Y aquí llama mucho la atención en el que estás en una casa que es una hacienda. No, pero la conseguimos a muy buen precio, y además el último mes nos los van a regalar. Mira, lo que tú quieras. Pero ese reloj y esta casa te la van a echar en cara. De hecho, no sé ni siquiera si puedas caminar en esas condiciones. Y fíjate, y el presidente del partido que estaba en esa reunión muy sensatamente le dijo, mira, Chato, la verdad es que yo pienso lo mismo y no me animaba a decirte. Al final sí cambiaron, o sea, se quitó el reloj y se puso uno más sencillo y sí cambiaron la sede, ¿no? Yo no sé qué hicieron, ya no era tema mío lo que hicieran con el contrato, y sí la cambiaron porque era muy llamativo. El candidato estuvo enojado, estuvo molesto todo el tiempo de la campaña porque él ya tenía una oficina muy bonita en esa hacienda. Me apena mucho. Me apena mucho porque además la otra cosa que te toca como asesor es decirle la neta, al menos lo que tú adviertes, lo que puede ser motivo de una crítica, ¿no? Por fortuna, yo no era ni de su partido, ni tenía un compromiso adicional más allá de decirle lo que veía. Sigo pensando que podrían haber sido unas vacaciones magníficas en ese lugar, pero es importante que la narrativa que hagas de ti, pues vaya acorde también con las cuestiones materiales que están a tu alrededor. O sea, a ver, yo creo que uno de los errores, lo vi también en esa misma campaña, por ejemplo, me llamó mucho la atención el candidato de Morena cuando llegamos al debate, ¿no? Llegó en una camioneta, en una Suburban, ¿no? Y atrás venía estos coches como, se me va a ir el nombre, pero estos coches de la Chrysler o de la Dodge, me parece que son blancos que con mucha frecuencia se utilizan como coches escoltas, ¿no? Y unas cosas que decías, claro, a ver, en el 2018, cuando no había sido todavía Morena gobierno, ¿no? Ese candidato en concreto, yo no sé si él tenía mucha lana, yo no sé si lo podía pagar. Yo no estoy diciendo que fuera alguna cosa ilícita, pero pues evidentemente la imagen también cuesta, ¿no? también importa, ¿no? Tenías un presidente que ya defendía esa sobriedad, perdón, no era un presidente, era un candidato, y al menos ese candidato en ese estado de Morena se veía, pues mira, era mucho más parecido a un secretario en funciones, y un secretario además que podría haber sido muy objetable que un candidato pues que también iba a defender la sobriedad. Pero bueno, eso yo solamente lo vi ese día del debate. Por fortuna, el que a mí me tocaba no llegó en esas condiciones. También traía un muy buen coche porque no estaba peleado con eso. Digamos que los recursos de la campaña le daban, pero evidentemente no en esas condiciones, ¿no? O sea, no es lo mismo una camioneta funcional a una Suburban blindada con un coche escolta atrás, ¿no? Bueno, me parece que hay, más allá de la casa de campaña, esto es objetable, o sea, ustedes en su experiencia también pueden ver algunas cosas que son importantes y encantado de dialogarlas. Yo, para fines de esta exposición, yo pensaba en 3 decisiones que son muy importantes para un candidato, casi incluso antes de ser el candidato. La primera, en mi opinión, tiene que ver con la plataforma a la que se adhiere. Es decir,
prácticamente el partido con el cual está, el partido con el cual ha decidido presentar su plataforma de valores y su plataforma de propuestas y su plataforma de ideas de cómo transformar la realidad de ese entorno y de ese lugar en el que pretende ser gobierno. Esa decisión de con qué partido, a ver, ya sabemos que en el camino puedes cambiar de opinión, evidentemente, ¿no? Y además, me parece eso, que es de sabios cambiar de opinión. Pero de inicio, cuando tienes esa posibilidad de plantearte cuál es esa opción con la que tú vas a caminar, o sea, de inicio tienes que plantearte que es un matrimonio y que además te etiqueta y que en muchas ocasiones va a ser una etiqueta con la que camines, si sigues en el ámbito político, muchísimos años. Yo lo que digo es, mira, el futuro no está escrito, no sabemos qué es lo que vaya a suceder y si en algún momento te vayas a arrepentir, pero una de las maneras en las que menos posibilidades hay que te equivoques, que seas más coherente además también, y que esa narrativa de la que ahorita vamos a hablar se articule y se acompase mucho mejor, es que de inicio te adhieras a una plataforma de un partido o de valores que vaya de acuerdo con lo que tú pienses. Cuando no hay coherencia en lo que tú dices, en lo que tú consideras que es tu cosmovisión, tu manera de entender la política, el país, la forma de sacar adelante esa comunidad y esa otra plataforma partidaria, me parece que tarde o temprano termina siendo agua, termina notándose esa falta de articulación, esa falta de ser genuino, esa falta de acompasamiento, ¿no? Un segundo, perdón. Y yo creo que de inicio una de las primeras cosas en las que tienes que considerar es cuál es una de esas, o sea, cuál es ese partido, cuál es esa plataforma, cuáles son esos valores que son además más acorde con lo que yo estoy dispuesto a defender, ¿no? Lo hemos visto recientemente, ¿no? Primero creo que lo genuino vale y lo genuino vende, ¿no? Además, y lo vemos ahora muchos candidatos que de pronto se adhieren a una opción y en cuanto les empiezan a preguntar qué es lo que opinan al respecto de distintos temas que luego son controversiales, dicen una cosa completamente distinta, ¿no? Ya había salido el ejemplo aquí, ¿no? Muchas personas que defienden, por ejemplo, la vida y en cuanto les ponen y el partido no lo ve de esa manera, ¿no? Una persona, o al revés, una plataforma, un partido que tradicionalmente ha defendido, por poner un ejemplo, valores cristianos, y de pronto, porque la persona no lo sabe, porque fue una oportunidad política, porque no le interesa o porque no va de acuerdo con él, empieza por decir cosas contrarias. Y entonces el electorado que tradicionalmente se adhiere a ese partido y que podría votar por ti, pues muchas veces no está de acuerdo porque claramente no estás defendiendo la misma plataforma ideológica. Y tú también terminas sintiéndote inconforme porque, y sucede con mucha frecuencia, pues porque te sientes hablando con una serie de gente que no está en la misma plataforma que tú, ¿no? Bueno, a mí me parece eso, una decisión fundamental. Porque a partir de eso se deriva una siguiente decisión también muy importante, que es cuál es la decisión cuál es la historia que tú vas a contar como candidato. A ver, al final en una campaña lo que tú haces es tener contacto con los señores que te van a votar y decirles por qué eres tú la mejor opción. Bueno, ¿cuál es la historia que les vas a contar? Y la primera plataforma y la primera idea es, pues, ¿desde qué partido lo estás impulsando? Pero ¿qué vas a contar de ti? ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué les vas a decir el por qué tú eres una buena opción?
porque te levantabas temprano para ir en domingo a jugar golf, por ejemplo, ¿no? Porque eres hijo de, porque te dedicaste a, porque eres hijo de personas que ya estaban metidos en el ámbito político y lo tuyo fue seguir adelante con la tradición familiar, ¿no? Esa narrativa te puede acompañar también toda la vida. Por eso conviene desde el inicio que sea, en mi opinión, una narrativa genuina, que sea real, que sí vaya de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a tu plataforma de valores y por supuesto de acuerdo a una historia que también vaya bien acompasada con el partido que te está acompañando. Y la tercera se refiere al equipo, a las personas a las que tú decides, sobre todo las que tienen posiciones clave que te van a acompañar. Al final sigo hablando en estas tres decisiones, es una decisión matrimonial. Lo que tú quieras, luego se podrá deshacer, replantear, en el camino cambian muchas cosas, pero marcan en buena medida el éxito de tu campaña en lo inmediato, en esa primera que emprendes, pero hacia adelante en la historia, por supuesto que van a ser determinantes también. ¿Quiénes son esas personas que te van a acompañar? ¿Quién va a estar cerca de ti? Como coordinador de campaña, como coordinador de campo, como asesor, como te puedes evitar muchos problemas haciendo un buen reclutamiento en esos casos. Vamos a pensar que tú ya decidiste, ¿no? Que esa persona ya tiene el partido, que además es un partido que va de acuerdo con la plataforma de valores bien articulado, la que tú crees. Y de verdad, no te quieres equivocar, si no quieres que a la hora de que te pongan un micrófono enfrente empieces a trastabillar, o que te la pases sintiéndote incomprendido dentro de un nicho de personas que piensan distinto, ojo con la plataforma de valores que defiendes, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Además, hay un aspecto ético detrás, se llama ser coherente también, ¿no? Vamos a pensar que eso ya está decidido y vamos a pensar también que ya tienes muy clara la narrativa, eso que vas a contar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo dentro de esas narrativas, ¿no? Podríamos hablar de la narrativa, por ejemplo, de la persona que se hizo a sí misma, que se ha esforzado y que además a fuerza de hacerse a sí mismo y de trabajar, ha logrado lo que tiene y por eso tiene capacidades para sacar adelante un gobierno. Por ejemplo, es uno de los estereotipos normales, habituales con los que nos topamos. Hay otro estereotipo que es la persona que, por lo que tú quieras, pero siempre ha estado ahí en el gobierno, tiene experiencia, ha sido un multifuncionario, y además no tiene ningún escándalo de corrupción detrás, ¿no? Y también va muy bien, esa será tu narrativa. Es la narrativa de una persona que viene de una tradición indígena, una persona que viene de una tradición o que viene de una historia de ser un joven que estuvo en buenas escuelas, con buenos vínculos. Bueno, pensemos que también esa historia tú ya la tienes clara. Ya tienes incluso un grupo de amigos y de gente que te acompaña en ese camino. Entonces, vamos a hacer el organigrama ya. Antes de empezar la campaña, que quede muy claro qué cachucha le corresponde a cada uno. En esa organización, que además no siempre es exacta, porque en buena medida también depende de las necesidades del momento, pero hay algunas funciones y algunas posiciones clave y algunas consideraciones que yo te quiero decir para que lo tomes en cuenta en el momento en el que lleves a cabo esa función. Primero, que sea lo más horizontal posible. Es decir, esas estructuras verticales en donde para llegar al candidato era muy difícil, cada vez son más obsoletas. Una estructura que te permita delegar, que te permita que muchos también puedan, o sea, sí supervisar, pero que muchos también puedan incidir y que no se atoren las cosas y que no tengas un candidato inaccesible, ¿no? Una estructura que te permita precisamente que sea un candidato que se dedique a ser candidato, ¿no? Un candidato con mucha frecuencia se piensa que es el director general de la campaña.
piensa que es el CEO de la campaña. Y un candidato, perdón la comparación, se parece menos en la campaña, en mi opinión, al CEO y se parece mucho más al producto, que es el que se está vendiendo y el que se va a comprar, al que va a ser votado. Por eso conviene que haya personas que sí realicen esa función de CEO, no porque no sea necesaria, sino para que no la tenga que hacer el candidato. Si tienes a un candidato que tiene que hacer la función de ir a presentarse, poner cara de inteligente a la hora de hablar, de presentar las propuestas, de sonreír, de caminar, y al mismo tiempo tiene que hacer cargo de la estrategia jurídica y de las confrontaciones o de los alineamientos con el Instituto Nacional Electoral, y de eso, de ver las finanzas y de recaudar fondos y de planear la estrategia en tierra y de revisar las redes sociales y de ver todos los espectaculares y de ver si y de hacerla y de fotógrafo y de community manager y de estratega, no puede. En mi opinión no funciona. Lo que terminas haciendo es un señor agotado, cansado de todo, ¿no? Esa persona, el candidato se tiene que dedicar a ser candidato, a presentarse, a estar ahí, a recorrer las calles, a salir en la foto, a hablar, porque esa función no la va a realizar nadie más. Hay detrás una serie de esfuerzos que son la plataforma para que ese señor se dedique a salir al escenario. Pues también, si al señor no le gusta salir al escenario, pues ojo si es el adecuado para ser candidato, ¿no? Oye, no, es que a mí lo que me gusta es estar detrás de la revisión de las finanzas. Oiga, muy bien, usted puede ser perfectamente el coordinador financiero, pero no es el candidato. Oye, es que a mí no me gusta que me tomen fotos. Amigo mío, estás en la profesión equivocada. Oye, es que a mí no me gustan las interacciones con medios. A mí no me gusta tener que estar hablando con la gente. Amigo mío, estás en la profesión equivocada, ¿no? Dedícate a esto. Asesor, parte de la plataforma, a dedicarte a ser el ideario, tal, pero no eres el candidato. Y lo primero es una plataforma de inicio que permita al candidato ser el candidato. Y como asesores tienen que saber decirle a ese candidato, chato, tu función es presentarte ahí, hablar con ellos, estar en el escenario, que te vean, estar en el debate, eres la imagen, pero no necesariamente eres el tinglado, el gabinete que está detrás empujando para que tú puedas llevar a hacer eso. En mi opinión, igual, ya saben, dependiendo de qué tan grande o qué tan chica sea la campaña, del momento en el que esté, del estado en el que se esté realizando, puedes acomodar estas funciones de distinta manera. Pero al menos yo voy a mencionar 4 posiciones que me parece que tienen que estar muy bien escogidas, ¿no? Déjenme leer nada más un comentario. Estoy viendo un comentario de Aarón Rubiera que dice, totalmente de acuerdo, el candidato se va a dedicar a ser un producto atractivo a los posibles votantes, por supuesto. Pedro Julio Balado nos dice, muchas veces los que no están y entran en forma accidentada, sobre todo con los partidos nuevos, es que quieren estar en la misa, la procesión y cargar a los santos. Absolutamente. Me parece una muy buena expresión, ¿no? No es así. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Y también meter a la gente de la familia. Bueno, pues eso, todos tenemos experiencia viendo eso, ¿no? Lo adecuado es encontrar a la persona conveniente para el puesto, ¿no? Y no necesariamente hacerle a esas personas, por ejemplo, lo que está hablando Pedro Julio, ¿no? Darles un puesto nomás porque sí. Si lo que te importa es realmente la función y lo que necesitas conseguir, no se trata de andar repartiendo, y andarle regalando a la gente funciones, sino que sean los adecuados para esa función. Entonces, puestos que a mí me parece que son claves de inicio, importantísimo, dando por hecho que ya hablamos del candidato, el coordinador de la campaña. Es con mucha frecuencia el candidato, eso es lo que le sale mal, se vuelve candidato y se vuelve coordinador de campaña. En mi opinión, el coordinador de campaña es esa persona, ¿no?, que está tras bambalinas, pero es generalmente la principal función que permitirá que el candidato sea el candidato. Igual, esto puede ser discutible, pero me parece que un coordinador de campaña debe ser el encargado de ver la agenda diaria, a dónde va a ir el candidato, cuál es más redituable, qué es lo conveniente. Es el cuate que tiene en la cabeza
es el director general, pues, ¿no? Es el cuate que tiene en la cabeza el objetivo y continuamente está afinando la campaña para no perder de vista ese objetivo por el que estás ahí. Por eso, en el día a día, es el cuate que te dice, estos son los lugares a los que hay que visitar. Oye, no, es el candidato, porque fíjate que a mí me gusta mucho ir a caminar estos otros lugares porque me siento más cómodo, porque tal. El coordinador de campaña tiene que tener la visión, la relación también con el candidato bien articulada para poderle decir, sí, chato, ya sé que eso es lo que te gusta, por lo que tú quieras, ¿no? Porque ahí, por ahí hay cantinas, porque por ahí naciste, o porque por ahí anduviste enamorado alguna vez, por lo que tú quieras, pero ese lugar no nos conviene, porque además lo que ahorita toca es, por ejemplo, si esa fuera la estrategia, reafirmar con nuestros votantes, y nuestros votantes no están ahí. Eso luego no lo ve el candidato, pues el candidato, pues tiende para la querencia. Bueno, si yo lo tuviera que organizar, me parece que es la persona del que depende la agenda, del que depende la revisión de las finanzas también, ¿no? No necesariamente es él, a veces hay un tesorero, pero él es el que es el responsable de ver que haya las provisiones necesarias de inicio a fin, ¿no? Es el cuate que muchas veces teje las alianzas para que no expongas tampoco al candidato a hacerlas, ¿no? Y cuando me refiero a alianzas, estoy hablando con las cámaras, con las organizaciones, algunas con las organizaciones vecinales, o muchas veces con los otros partidos también, ¿no? O sea, a veces hay que hacer acuerdos con el otro partido por lo que ustedes quieran. Y el coordinador de campaña es una figura que puede ser muy útil para esa función. Y es la persona que también puede supervisar las estrategias jurídicas. Cuando hablo de estrategias jurídicas es el registro, el registro de la plataforma, el registro de los gastos, la visión de qué es lo que está haciendo el contrincante y a veces tener claro, ir anotando o ir llevando registro de qué es lo que está pasando del otro lado por si hay algo que impugnar, tal. Bueno, de inicio esas son funciones que yo creo que le corresponden a ese coordinador. Es muy importante y no les va a parecer nada extraño por todo lo que hemos hablado y no siempre es el mismo. Me quiero referir ahora al coordinador de campo. Ya me tocó ver en más de alguna ocasión que el coordinador de campaña se llena de tantas actividades que luego no tiene la posibilidad de estar en el campo. Y entonces o pasa más tiempo en la oficina o pasa más tiempo en el campo. Cuando pasa más tiempo en la oficina, por lo que tú quieras, porque está más metido con las finanzas, con la agenda, con las cuestiones jurídicas o con esas alianzas o ayudándole a preparar los discursos o tal, se pierde de la posibilidad de saber qué es lo que está sucediendo en el campo. Por eso a veces una posibilidad es que el coordinador de campo le reporte a él o bien que sean dos funciones distintas pero muy bien articuladas. El coordinador de campo es el que tiene el contacto directo con los voluntarios, de los que mañana vamos a hablar ampliamente. Es el que está en contacto con los miembros del partido que te apoyan a amplificar tu mensaje. Es el que está más pendiente de los eventos, tanto para ir a ver primero, para ir a hacer una revisión previa de dónde van a ser, de en qué condiciones está, de si hay micrófonos, si es al aire libre, si hay luces, si va a haber gente, si la gente que va a ir a acompañarlo, la manera como va a llegar todo. Eso muchas veces no alcanza el coordinador de campaña. Es el que va a hacer la logística. Es el que va a hacer la logística. Pero es el que va a hacer la logística efectivamente, pero no solo la logística. Es el que está ahí para estar impulsando también a los voluntarios, para estarles hablando, para motivarlos, para ver que se les lleven el lunch, si es necesario también, para transportarlos. Por eso creo que el coordinador de campaña luego no lo hace bien, porque tiene otras funciones. Algunos dicen que conviene que el coordinador de campo eso dependa del coordinador de campaña. Está bien, yo no tengo bronca, pero son dos funciones distintas. Y es muy importante la del coordinador de campo. Por eso yo luego la pongo separada. Muy articulados, a lo mejor en un consejo que se reúne todos los días para estar reportando qué es lo que sucede, pero son funciones tan importantes que convienen que tengan fuerza, autonomía y perfiles muy bien seleccionados para que lo puedan hacer. Las otras dos funciones son
el que se refiere al discurso y a la comunicación, discurso, comunicación, marketing, dependiendo de qué tan grande sea la campaña, pues se podrán dividir mucho más esas funciones o no. Es el que va a estar haciendo desde el monitoreo inicial en la mañana, las notas que salieron, las notas de prensa que salieron, lo que está sucediendo en las redes sociales. Puede ser el encargado también del diseño de los materiales que se colocan en redes y también de lo que y de los volantes y del perifoneo y de los espectaculares. Y es la persona que, en mi opinión, si se articula muy bien, puede ser también la adecuada para estar generando los mensajes de campaña. ¿Qué es lo que el candidato tiene que decir? Y estar muy pendiente de él, no solo en cuanto a lo que tiene que decir, porque además no es el discurso general y ya, sino tener la capacidad para irlo adaptando de acuerdo a las circunstancias. También enseñarlo y estar muy pendiente de él para irle contrastando cómo hacerlo mejor. Pero, bueno, y finalmente el asesor externo, ¿no? Que yo creo que funciona muy bien como una persona con ojos fuera de la campaña para que te esté ayudando a hacer investigación y evaluación de lo que está sucediendo. Como es una persona que no está allá adentro en todo, que no está caminando, que no se siente además tan involucrado, es la persona que no necesariamente va a tener un puesto político, pues, ¿no? Es una persona que justo te sirve para que te esté criticando más aquello que no te está saliendo bien. Yo creo que hay más cosas que se pueden decir al respecto, ¿no? Es decir, respecto a la importancia, respecto a la... Dame un minuto, ahora te paso la palabra, yo ya me voy a callar, ¿eh? Pero yo al menos no he querido dejar de mencionar en este momento esas 4 funciones básicas que yo considero esenciales para la campaña. A reserva de profundizar más, te paso la palabra. Adelante. A ver, rapidito, ahí en el coordinador del coordinador de que ahorita déjeme ver de la tercera. Discurso y comunicación. De recursos de comunicación, no ahí está incluido el de aire, todo lo que se refiere a la comunicación de internet, de Twitter, de todo, ahí está incluido. Ahí está incluido. No, ahí está incluido. O sería mejor sacar y formar otra coordinación por lo pesado del trabajo que es. Es que depende también, a eso es a lo que me refiero. Me parece muy oportuno lo que me estás diciendo. Pero justo a eso me refiero con es que también depende del tamaño de la campaña. Si yo te digo, es una campaña presidencial, no, si es una campaña presidencial, la persona que se hace cargo del Twitter es todo un equipo. Es más, a veces son varios. Y la persona que lleva Facebook será otro equipo. Y la persona que lleva el Instagram, otra. También depende del nivel. Vamos a pensar en una mediana, en una como de candidato a presidente municipal. Yo creo que puede ser el mismo, el que lleve el community manager, puede estar dentro de discurso y comunicación. Si es una más grande, ya incluyendo una de gobernador, las cosas cambian, ¿no? Por eso yo no he querido dejar de mencionar, ¿no? El decir, a ver, esto se puede cambiar dependiendo de las circunstancias, pero al menos tienes que considerar que son funciones esenciales, independientemente en qué momento las vas a colgar. Perdón, en qué lugar. A ver si me expliqué mejor con eso. Pedro Julio, ¿quieres decirnos algo? Está cerrado tu micrófono, Pedro Julio. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ahí te escuchamos. Bueno, disculpen, me están agarrando, cenando y terminando una jornada. Ahorita yo estoy fungiendo como asesor de una campaña a diputado federal y a veces es compleja la situación y ahí va la pregunta. ¿Cómo puedes tú estructurar algo cuando la candidata o el candidato, vamos a hablar el lenguaje incluyente, tiene o quiere estar metido en todo y tú como asesor, por más que le puedas asesorar y decir, los resultados obtenidos
Si son buenos, es porque yo estoy trabajando, hablando propiamente en la posición de candidato o candidata, pero cuando sale algo mal, es que tú lo estás haciendo mal. Entonces, ahorita tenemos una situación bastante compleja, sobre todo en los partidos políticos nuevos, que piensan que por tener prerrogativas, ¿verdad?, van a llegar a los candidatos en las proporciones, los porcentajes correspondientes. Entonces, a veces te ponen en una disyuntiva, porque ¿cómo puedes organizar algo tú como asesor? Porque no tienes a un coordinador que esté haciendo esa función, sino es el palero de la candidata o candidato, ¿no? Es el que le hace los videos. Y sobre todo, con un presupuesto nulo, ¿cómo puedes tú trabajar y tener un resultado medianamente aceptable, ¿no? Ahorita yo como asesor externo, pues me está tocando la parte de que hace su speech la candidata, ¿no? Y tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos el feeling para captar la necesidad y sobre todo esas fibras sensibles que de alguna forma el marketing político te da como herramientas para poder encauzar, ¿no?, el mensaje del candidato. Entonces, sí es un poco complejo. De verdad que me gustaría que toda la gente que se quisiera subir a una campaña, primero sepa qué es y cómo se estructura, porque desafortunadamente la gente nueva, y no hablo de conocimiento técnico, hablo de la parte del proceso, están perdidos. Y aunado a eso, que no hay una comunicación directa con el comité ejecutivo estatal y a la vez nacional y los comités municipales. Entonces, ¿cómo le haces? Porque al final de cuentas, eres la persona que está poniendo esa parte de asesoramiento. Mira, Pedro Julio, esa es la historia de todos los días. Pero, a ver, dame un segundo nada más. Déjame silenciar. Esa es la historia con la que con la que nos topamos siempre. Pero ese problema no es solo de una candidata, quiero decir, o de una campaña política. El problema ahí es de quien no sabe delegar, ¿no? Y ese problema sucedería en cualquier entorno de la misma manera. No hay una respuesta única ahí. Te voy a decir cuál es mi opinión. O sea, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablarlo derecho y claro, ojalá es de la primera vez. Y si no lo entiende, no hay mucho más que hacer tampoco. Creo que además en buena medida el convencimiento tiene que venir por mostrar las bondades de una correcta articulación de cara a lo que te propusiste, a tu objetivo. O sea, no te lo digo porque me caigas mal, no te lo digo porque no me caiga bien la persona que te toma las fotos, es porque tú tienes un objetivo en mente y ese objetivo en mente de esa manera no lo vas a lograr. O sea, despersonalizas el problema, no se trata de las características y lo hablas claro desde el principio. Oye, y si no lo entiende, no, hombre, es que si, oye, y si no lo entiende, pues ese problema no depende de la comunicación política, es un problema de los valores y las características y la inteligencia de un ser humano, ¿no? Y es el pan de todos los días. O sea, el candidato haciéndola de todo, las posiciones escogidas porque te caen bien, pero no porque son personas capacitadas para hacer eso, y la rebatinga en las campañas, es más, casi no conozco de otras. Más bien, casi nunca. También de parte de nosotros, la otra cosa que te quisiera decir es que uno también tiene que lidiar en una campaña política en el que estas cosas que yo estoy diciendo, que tienen mucho de manualito, casi nunca salen exactas. Conviene tener en mente y saber cómo le vas a hacer, ¿no? Para que caminen de la mejor manera. ¿Cómo me acerco lo más posible a lo que yo considero que sí es lo conveniente?
pero uno tiene que lidiar en una campaña con la frustración. Sucede igual en las presidenciales que igual en las diputaciones locales, ¿no? Es lo natural. Ahora, así, tal cual, como en clarito, ¿qué es lo mejor? Me parece que la vía más corta es hablarlo viéndose a los ojos. Tú tienes un objetivo, quieres lograr esto, y mi opinión es que de esa manera no se va a lograr. Despersonalizado, no hablando, quiero decir, no hablando de características de personas en concreto. Tú no lo estás haciendo porque eres una babosa y porque no entiendes y porque no tienes experiencia, y luego a la que trajiste eso porque te cae muy bien y porque además está muy guapa, pero no sirve para nada. No, a eso me refiero con despersonalizarlo. Por el contrario, poniendo el acento en el objetivo de la campaña, en lo que quieres lograr. Oye, pero ¿y si no lo entiende? No lo va a entender de ninguna manera. Ni modo. O sea, hay que dar por hecho pues, que no hay respuestas infalibles, ¿no? O sea, que pues, así funciona, ¿no? Pero viéndose a los ojos y con lo más institucional, lo más objetivo, lo más claro y lo más enfocado a los resultados, ojalá funcione. ¿Qué les parece? Son las 9:03 de la noche. Si a ustedes les parece bien, mañana después podemos empezar por aquí, ¿no? Y encantado, o sea, para hablar más de esas posiciones en la organización de las campañas, y seguramente ustedes tendrán alguna opinión y encantado de escucharlas. Empezamos con la columna, luego vuelvo a poner esta lámina en una visión muy rápida y general y platicamos de lo que sea necesario respecto a la organización de esos puestos clave. Y algunos otros que no están en esa lámina, que también son importantes, ¿no? Pero no tanto como estos esenciales, ¿no? Si les parece, con eso empezamos también para que cada uno continúe con sus actividades este día. Ya son las 9. Nos vemos mañana. Cuídense. Una cosa antes de Ajá. irnos. Hay un problema con los videos del Zoom. No se han podido descargar los de las clases anteriores, ¿no? Llevan una semana y dice que faltan 4 días todavía para que se termine de descargar. Creo que esos son los problemas de internet que tenemos ahorita. Entonces, apenas se descarguen, se suben todos a la plataforma y se les hace llegar el link para cada uno de ustedes. Y si alguien aún no tiene su número de matrícula, le pido por favor me haga saber y lo checamos. Sería todo y nos vemos mañana, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana, gracias. Hasta mañana, buenas noches.